amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar una partida entre Winter y Capablanca celebrada en el Congreso de Hastings en 1919. El motivo de Capablanca: inmovilización del alfil. La idea es lo siguiente: generalmente con la ayuda de los peones es posible encerrar al alfil del enemigo en una particular esquina del tablero. Entonces, basado en la superioridad de la fuerza de tu ejército, intentas tomar la iniciativa en el otro flanco. Capablanca particularmente fue muy exitoso con este método. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, alfil B5, alfil B4, enroque corto y alfil por C6. La idea de esta variante viene dada desde la época de Ninsowish. Las blancas intentan jugar después de F3 la preparación de la apertura F en algunas variantes por medio del avance F4 y establecer en F5 un punto avanzado para un caballo y así desde allí intentar el ataque al enroque de las negras. Después de esa captura siguió D por C6 y ahora D3. Con esto se queda amenazado definitivamente el peón de E5 que Capablanca defendió con alfil D6. El blanco jugó alfil G5. En este momento esas jugadas de desarrollo está en contra de la idea de Ninsowish. Lo mejor hubiera sido también otro plan, como es por ejemplo H3. ¿Cuál es la idea? Después de H3, jugar G4, trasladar el caballo de C3 a E2 a G3 y ponerse a mirar la casilla F5 con el caballo. Después de eso, el monarca de las blancas tiene la posibilidad de jugar rey G2 y trasladar la torre a H1 para tratar de maniobrar en esa columna. O también otro plan sería llevar el rey a H1 previo avance de G4, por supuesto, y la torre a G1, desde donde podrá intentar presionar en esa columna. Esa en realidad es la idea. Sin embargo, ellos jugaron en este momento, después de alfil G5, se encontraron con H6, alfil H4 y ahora el negro se encuentra ante la disyuntiva de la amenaza del peón a D4 y por eso Capablanca juega tranquilamente C5, impidiendo dicho avance, puesto que ahora hay dos peones que dominan esa casilla. Su adversario, pensando que la clavada de este caballo con el alfil de H4 le daba la opción de jugar caballo D5 como una jugada maravillosa, puesto que está amenazando tanto el cambio del alfil en F6 como el caballo para destruir los peones del enroque. Sin embargo, esa jugada es un error. Ahora las negras obtienen la oportunidad de aislar el alfil contrario de la batalla del resto de la partida, del centro y del ala de dama. Lo correcto en su lugar hubiera sido el traslado del caballo a D2 con la idea de caballo C4, caballo E3 y establecer un punto fuerte en F5. Después de la jugada caballo D5 siguió G5 y ahora
el blanco se da cuenta que el salto caballo a D5 no le daba la posibilidad de sacrificar en G5 su caballo de F3 y por esa razón jugó caballo por F6 jaque. ¿Qué hubiera pasado en caso del sacrificio caballo por G5? Esto es un grave error debido a que se pierde una pieza con caballo por D5, ya que el salto del caballo no perjudica, el caballo de G5 no perjudica en nada la amenaza a la dama, puesto que también el caballo se puede retirar posteriormente a E7 y quedar con una pieza limpia, o tal vez por un peón. Caballo por F6 fue respondido claramente con dama por F6, alfil G3, alfil a G4, H3 y ahora alfil por F3, dama por F3, dama por F3 y G por F3. Estos últimos movimientos han sido más o menos forzados. Esta es una posición clásica muy instructiva. El blanco está jugando prácticamente con una pieza menos. El alfil de G3 está encerrado y solo puede ser liberado por medio del sacrificio de un peón con una maniobra muy larga que es rey G2, alfil a H2, sacrificar el peón en F4, posteriormente F6 y trasladar el alfil a G1 en esta diagonal. Pero como ven es bastante lento y además de eso se entrega importante material. En estos casos el plan del negro es bastante simple y consiste en atacar en el ala de dama donde su ventaja de espacio es abundante y además tienen una pieza extra que es el alfil de D6. Capablanca continuó con F6, siguió rey G2, A5 con la idea de A4 que fue evitado con el avance A4. Es interesante hacer notar que el negro tiene un alfil malo también. 7 peones están en casillas oscuras y tienen un alfil de casillas negras. Esto generalmente es una desventaja. Pero, aparte de esto, la única forma posible de las blancas para salvar la partida es si no existiese el peón de F2. Luego de A4, rey F7 y torre H1. Capablanca era la opinión que después de 15 jugadas su posición estaba fácilmente ganada. Por el momento, el alfil de D6 es muy pasivo. Claro que no tiene comparación respecto al alfil de G3. Este alfil es pasivo, pero este está encerrado a pesar de tener todos sus peones centrales en casillas contrarias. La idea del blanco es abrir la columna H para intentar penetrar con la torre en el campo de las negras, pero esto no va a funcionar. Lo mejor era, en lugar de torre H1, sencillamente el plan propuesto por Kasparov con C4, intentando establecer una fortaleza en el ala de dama, con la idea de trasladar la torre de F a B1, jugar B3 y trasladar el rey a F1 hasta C2, defendiendo el ala de dama, aunque su alfil sigue encerrado. Pero, como vamos a ver en el transcurso del resto de la partida, este plan dejó de funcionar en un momento y las negras tomaron una gran iniciativa en el ala de dama. Luego de torre H1, rey E6, centralización, H4, una jugada de valor dudoso. Las blancas debieron aprovechar en este momento y jugar C4 con tiempo de menos, pero esto hubiera dado a las negras menos posibilidades de victoria. Tras H4, torre de F a B8, el negro ignora el ala de rey porque las blancas nada pueden hacer allí. Siguió el cambio H por G5, H por G5. Como ven,
la entrada de la torre en la columna H no representa nada, a pesar de estar libremente abierta para las blancas. B3. No era conveniente llevar el plan propuesto por Kasparov por medio de C4, porque las negras tienen tiempo de reaccionar en el ala de dama con C6, B3, B5, torre A3, B por A4, B por A4, torre B2. Esta posición prácticamente es ganadora. Las negras pueden penetrar con sus torres, como veremos posteriormente, y ganar la partida. Así que después de B3 siguió por parte de Capablanca el plan lógico en esta posición, C6, para romper inmediatamente con B5. Torre A2, una jugada que no es la mejor. La última oportunidad que tenía las blancas para defenderse era jugar en este momento C4. Después del avance B5, torre A3, después de lo cual la posición de las blancas, aunque es perdida, podría tener más recursos defensivos. Después de torre A2 ya eso no va a ser posible, esa defensa. Por lo tanto siguió B5, torre de H a A1. Como ven, la torre se traslada al ala de dama y en el ala de rey no hacía nada. Ahora no era bueno establecer la fortaleza con C4 debido a B por C4, B por C4, torre B3. Después de torre D1 defendiendo el peón que estaba atacado por la torre, torre a B8, rey F1, torre C3, rey E2, torre de B a B3, torre de A a A1 y ahora torre A3, con la amenaza de capturar el peón de D3 con ventaja ganadora. Bien, después de torre de H a A1, seguimos con C4. Después de este avance, la pieza de ventaja se hará sentir. El final ahora ya sí queda decidido definitivamente. Continúo con A por B5, C por B3 y C por B3. De nada vale intentar romper el ala de dama de las negras con torre por A5 debido a torre por A5 y el chiste táctico B2, donde el peón va a ser promovido a damas sin dificultad. Por lo tanto, C por B3, pero luego de torre por B5, el alfil de G3 y el rey de G2 son sencillamente espectadores en esta posición, quienes solo pueden ver las piezas negras conquistar el ala de dama. Torre A4, ya no hay posibilidades de defensa, torre por B3, D4, intentando el cambio de alfiles, pero Capablanca no hace nada de eso, no lo permite y juega torre B5, torre C4, torre B4, torre por C6 y torre por D4. Después de todos estos cambios, el negro ha quedado con un alfil de ventaja que claramente ayudará al avance del peón a A4, A3 y A2. Por lo tanto, en este momento las blancas abandonaron. Una maravillosa partida sobre el tema de cómo encerrar un alfil en G3. Este tema debe tenerlo en cuenta, puesto que en las aperturas abiertas muchas veces se presenta la maniobra H6, alfil H4 y G5. O también por parte del negro, alfil G4 es respondido con H3, alfil H5 y G4. Así que téngalo en cuenta para sus futuras partidas. Espero que este ejemplo, esta partida de Capablanca contra Winter, o mejor dicho, Winter con Blanca contra Capablanca, le sea de utilidad. Sin más, como siempre, nos vemos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy.
Chao.